para grabar la clase. Ya. Sí, lo que voy a intentar explicar el crecimiento económico de lo que hemos estado viendo, aunque la materia estaba más centrada en el tema de entender la acumulación, es decir, la acumulación de capital a partir del enfoque neoclásico. También hemos visto algunos aportes del crecimiento económico distintos, ¿no? Entonces voy a... Un momentito, es que no escucho bien. Ya, perdón. ¿Se me escucha? Y Sí, eco. casi se lo escucho. Ya, disculpe. Bueno, entonces, cuando estudiamos el crecimiento económico, las primeras, voy a poner la cámara, la primera cosa que se nos viene a la cabeza es entender el crecimiento económico, es decir, cuáles son las causas del crecimiento económico. Esto es hallar los determinantes que hacen que un país crezca, ¿no? ¿Y por qué es un tema de interés? Lo hemos estudiado porque tiene que ver mucho con la riqueza de un país y por ende también con temas de pobreza, con temas de desigualdad. Procurar el crecimiento económico, como había explicado la clase anterior, significa empleo, ¿no? Es decir, mayor empleo significa menos desempleo y una de las políticas principales para reducir la desigualdad, la pobreza a nivel mundial o a nivel nacional es incrementando el empleo, ¿no? Disminuyendo las tasas de desempleo. En este contexto, el crecimiento económico no solo es un interés en temas cuantitativos, sino también en temas de distribución. Y por eso es que los países siempre se preocupan por crecer. Hemos visto desde el inicio, ¿no? Que hay distintos autores, todo empezó con Adam Smith, y a lo largo de estos meses hemos ido recorriendo hasta que nos ha llevado a otras teorías de pensamiento, incluso con un enfoque propio latinoamericano. Entonces en definitiva, entender el crecimiento económico es entender las causas, ¿no? Entonces yo lo que he hecho es un poco resumir estas dos causas, cuáles son las principales escuelas de pensamiento que intentan explicar el crecimiento económico. Por una parte tenemos los ortodoxos. Bueno, aquí tengo una falta de ortografía, la H no va, es que lo estaba leyendo en inglés. Bueno, entonces están los ortodoxos, ¿no? Entonces estos son los neoclásicos. Ortodoxo siempre significa, digamos, la escuela mainstream, la escuela principal o la escuela ortodoxo significa fijo, rígido, ¿no? Que no cambia, ¿no? La escuela dominante. Estos serían principalmente los enfoques que hemos visto al principio del curso, que empieza con Adam Smith, David Ricardo, Stuart Mill y otros autores que no hemos mencionado, pero que los conocemos, como son Schumpeter, Marshall, etcétera, ¿no? La otra escuela de pensamiento que explica el crecimiento económico se está dividida, digamos, o apartada en dos secciones, que son los heterodoxos, que es decir, que son cercanos a o son keynesianos, y están los institucionalistas, que ya también hemos escuchado hablar de ellos, ¿no? Principalmente a partir de la década de los 80 es cuando empiezan a tener mayor fuerza con los aportes de North, Douglas North, ¿no? Dentro de los heterodoxos, ¿por qué surgió esta escuela heterodoxa? Es decir, hetero significa diferente, ¿no? O diverso. Entonces, es un enfoque distinto al heterodoxo, ¿no? Porque principal viene los hallazgos vienen a partir de Keynes, ¿no? Que publica su obra, ¿no? No recuerdo, pero era la teoría general del empleo, desempleo y de la tasa de interés, creo que se llamaba la obra de Keynes, ¿no? Y ¿por qué viene la división de estas dos escuelas? ¿O por qué empezó la división? ¿O por qué se empezó a desechar el enfoque neoclásico? Por la gran predicción de si hay convergencia o no. La convergencia, digamos, es el enfoque o la interpretación ya más formal de lo que los clásicos mencionaban como que todos los países si comercian estarían mejor. Adam Smith decía que si todos los
los países se especializan bueno, si existe especialización de la mano de obra o del trabajo y luego de sectores económicos, una nación estará bien y que si eso hacen todos los países también crecerán, ¿no? Es decir, ponían por encima de todo como explicación de que los países crecerán o todos serán desarrollados en el futuro por este tema del mercado, de la especialización del trabajo, del comercio y de la importancia de la tecnología. Bueno, aquí hay una fórmula que es que digamos, sintetiza el crecimiento económico, ¿no? La causa para los heterodoxos siempre va a ser, es decir, el crecimiento económico G es una función, ¿no? Una relación de la tasa de ahorro y del capital, ¿no? Conforme crece la tasa de ahorro, va a haber mayor acumulación de capital, más inversión, va a crecer las economías, ¿no? Entonces, ¿cuándo se empezó a cuestionar el enfoque neoclásico? Principalmente después de las crisis de las economías capitalistas modernas, ¿no? Hasta entonces, ¿qué pasaba? Con los neoclásicos todo iba muy bien, es decir, había varias características que, que caracterizaban, por decirlo así, ¿no? Redundando, a las economías desarrolladas. Tenemos por un lado las distinciones, ¿no? Principalmente, las voy a mencionar aquí, disculpen la letra. La escuela neoclásica o la escuela ortodoxa mencionaba que la economía se caracterizaba por encontrarse o ser estable. Es decir, en el momento dado, ya sea de cualquier tiempo, la economía se encontraba en su punto de equilibrio. En ese entonces, antes de la depresión, de la Gran Depresión, cuando las economías crecían, todos creían que estaban bien y por lo tanto que se cumplían los postulados neoclásicos, ¿no? ¿Cuál es otra de las características de la escuela neoclásica? Ellos llaman equilibrio natural. Equilibrio natural no es más que el equilibrio walrasiano, que no es más que la mano invisible. Es decir, la mano invisible nos lleva a un equilibrio armónico de la sociedad donde las personas buscando su beneficio hacen que en conjunto todas salgan beneficiadas, ¿no? Entonces, esta mano invisible luego Walras la formalizó y le llamó el equilibrio walrasiano, y ya luego este equilibrio se llamó equilibrio natural, que no es más que la economía crece de forma estable siempre o está siempre en su crecimiento óptimo, porque los mercados funcionan bajo la ley de la oferta y la demanda, de forma que no hay interrupción de otro agente externo como puede ser el Estado, ¿no? Bueno, entonces estas cuestiones de economía estable, equilibrio natural, equilibrio walrasiano, mano invisible, luego a partir de cierta época también se comenzó a denominar ajuste automático. Es decir, para que una economía sea estable, no hace falta que ningún ente externo intervenga en la economía. Y a esto se le llama ajuste automático, es decir, las fuerzas de la oferta y la demanda hacen que la economía llegue a su tasa de crecimiento natural o a su equilibrio natural. Si esto se llama ajuste automático y tiene que ver con, como vemos en todos estos distintos denominaciones, tiene que ver mucho con la concepción que también los neoclásicos entendían la economía, es decir, la economía como una ciencia y específicamente con un enfoque positivista. Es decir, donde no hay, hay leyes naturales, así como hay leyes físicas, como la ley de Newton, como la ley de la gravedad o la ley de la velocidad o de la fuerza, etcétera. También la economía está regida por leyes, ¿no? Entonces, ese es el principio, digamos, epistemológico de la escuela neoclásica, que ellos entendían la ciencia como positivista, es decir, natural. Por eso hablan a veces de, no sé si han escuchado la tasa natural de desempleo NAIRU, que se estudia en macroeconomía. Viene precisamente de este enfoque positivista donde la economía sigue su propio ajuste por las leyes de la oferta y la demanda. Por eso mismo se llaman leyes, ¿no? No se llaman postulados o axiomas o proposiciones, sino se llaman leyes, así como la ley de rendimientos marginales decrecientes, ¿no? Es decir, gracias a Adam Smith y luego a los sucesivos aportes, y por el contexto también en el que se dieron muchos avances científicos, sobre todo por la teoría de la evolución de Darwin,
los economistas también querían llevar este enfoque positivista a la economía como una ciencia pseudo natural, ¿no? No llega a ser una ciencia natural, pero que sí se rige bajo leyes que no controla el ser humano, sino que se dan de forma armoniosa, ¿no? De ahí es Adam Smith, ¿no? Lo que habla la mano invisible. Entonces, todo este enfoque positivista, eh, bueno, también luego lo hemos visto en macro que se llama, un momento. También hemos visto en macroeconomía, ¿no? Conceptos como producción natural, ¿no? O empleo naturales. Precisamente este enfoque positivista que se le da a la economía. ¿Y qué es la economía que nosotros hemos estado estudiando, ni más ni menos, ¿no? Entonces, la escuela ortodoxa, con este enfoque positivista de ajuste automático, de que la economía siempre está en su punto de equilibrio, ¿qué pasó en la Gran Depresión? Pues que le sorprendió totalmente. ¿Por qué? Porque había circunstancias que antes nunca habían sucedido. Por ejemplo, que se combinara alto desempleo con alto nivel de precios, ¿no? Con una inflación alta. Y con este crack financiero, donde faltaba liquidez, donde faltaba empleo, donde la gente, la gran mayoría de las clases medias empezaron a empobrecerse, ¿no? Y algo que más que les preocupó, porque al principio eran optimistas, decían, no, no pasa nada, la economía regresará a su ajuste automático, regresará a su equilibrio formal por las leyes de la oferta y la demanda, pero no sucedía así. Entonces ahí es cuando Keynes con su libro se hizo famoso, porque él en vez de postular esta forma de no hacer nada, pasó digamos, a comprender la economía también desde el otro enfoque que faltaba, la economía desde la demanda, ¿no? Pero bueno, antes de pasar al enfoque keynesiano, vamos a ver algunas características de la escuela neoclásica que hacen, digamos, que contribuyó mucho al entendimiento del desarrollo económico, al crecimiento económico y sobre todo en los últimos 30 años también, ¿no? Entonces tenemos que tener claro que el enfoque neoclásico, todos los autores que hemos visto, hasta solo, eh, menos los estructuralistas, los del análisis de la dependencia, heterodoxos, institucionalistas, todos los autores que culminan con solo, estamos hablando del lado de la oferta, estamos hablando desde el lado que determinan los factores de producción, tierra, trabajo, capital, ¿no? Pero concretamente con solo estamos hablando de capital y de mano de obra, ¿no? Otro tema que es muy importante, que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos desde el lado de la producción de la economía, desde el crecimiento económico, por el lado de la producción, estamos hablando de un tema muy importante que no sé si lo enfaticé, pero que es la productividad. Productividad del capital por trabajador, ¿no? Hoy en día, esto es una pregunta para todos, ¿qué determina el crecimiento económico? ¿Qué es lo más importante, por ejemplo? ¿Qué escuchan ustedes? ¿O qué determina los salarios, que también es muy importante? ¿Cuál es un determinante de los salarios? Es decir, hablamos de los ingresos, ¿no? De la gente que pueda, salario real, ¿no? Capacidad de compra. ¿Están ahí? Esto de aquí no, siempre lo Tipo, escuchamos. Sí, dígame. ¿Quién habla? Bueno, no sé si alguien iba a hablar. Lo que quería decir es que nosotros hemos obviado un factor muy importante cuando entendemos... Michael, creo que se me fue la vida, estaba hablando. ¿Quién es? ¿Ochoa? José Ochoa. Sí. Dígame. Referente a lo que usted decía del determinante de los salarios, ¿no es el mercado o estoy mal? Mm, sí, sí, es uno, o sea, bajo las leyes de la oferta y la demanda lo determina de alguna forma el mercado, pero el salario que cobra un trabajador, además de eso, tiene que ver por un factor importante, ¿no? Que es la productividad, ¿no? Cuando ustedes escuchen hablar que los trabajadores tienen que ser proactivos, que tienen que ser
preparados, bien educados, que tienen que tener años de experiencia, que, que tienen que tener capacidad crítica, analítica, de adaptación, de trabajo en equipo, multidisciplinario. Todo lo que están pidiendo en definitiva es que sea productivo, ¿no? Productividad tiene que ver mucho con competitividad. Por lo tanto, cuando hablamos del lado de la producción, de la oferta, estamos hablando de factores muy importantes que son fundamentales para el crecimiento económico. La competitividad hoy en día es totalmente por el lado de la oferta, ¿no? Es de las empresas. Y si nosotros queremos exportar un bien, este bien tiene que ser competitivo, ¿no? Tiene que ser competitivo a nivel internacional, además, ¿no? Y la competencia es muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias, José, de todas formas, sí. Tenemos que hablar cuando hablamos del enfoque neoclásico desde la oferta, tenemos que hablar de tecnología. Es decir, la tecnología hay que entenderla como la suma agregada del modo de producción de una economía. En nuestro caso, nuestra tecnología aún sigue siendo muy dependiente, deficitaria, muy poco tecnificada, ¿no? En todos los sectores, ¿no? Hay ciertos sectores todavía que quieren intentar modernizarse, ¿no? Pero de alguna forma todavía nosotros somos aprendices y muchas de las cosas que hacemos son imitación casi de lo que ya se está haciendo, ¿no? Pero bueno, es una forma de empezar también. Cuando hablamos de I más D más I, estamos hablando de oferta. Es lo mismo. I más D más I, productividad, competitividad, tecnología, todo está relacionado, ¿no? Y aquí he puesto una flecha que está relacionado con los recursos naturales, ¿eh? Con los recursos naturales. Eh, esto también es algo que nosotros no hemos mencionado mucho. Es decir, cuando hablamos de oferta también estamos hablando desde el lado de las empresas, desde la sustentabilidad, desde la empresa, desde el medio ambiente, ¿no? Porque los recursos naturales es un factor de producción que entra dentro de lo que se conocería como tierra, ¿no? Es decir, dentro de tierra está todo lo que ayuda, digamos que no es humano, que ayuda al crecimiento económico, ¿no? Otro de los conceptos que también son importantes dentro de la oferta es el capital humano. Ya lo vimos en el modelo acá, ¿no? Capital humano, es decir, también es una inversión. Alguien puede invertir si se quiere poner una panadería, en comprarse hornos, y si no puede invertir en sí mismo para educarse, ¿no? Y obtener, por ejemplo, una carrera. Es también inversión el capital humano. Eh, también, ¿qué determinaba el equilibrio en la oferta? Lo que determina el equilibrio es la tasa de interés. ¿Por qué la tasa de interés? Porque la tasa de interés afecta a la inversión. Y la inversión sabemos que es ahorro. Por lo tanto, uno de los aspectos también importantes que se incorporan en el análisis de la oferta es la tasa de interés de equilibrio, ¿no? Y en el equilibrio internacional es la tasa de interés internacional y está el tema del arbitraje, bueno, otras cuestiones, ¿no? ¿Cuáles otras también de las, digamos, de las características de los neoclásicos? Es el papel de la política monetaria. Para esta economía que se autoajusta, que siempre pasa en su equilibrio natural, una política, es decir, algo que no es natural o no es ley, dentro de este ajuste es una intervención, ¿no? Por lo tanto, la política monetaria como política monetaria, intervención del gobierno, no va a tener efectos en el largo plazo ni en el mediano plazo. Y esto lo hemos visto en el modelo ISLM, ¿no? Cuando hacemos una política monetaria expansiva, vemos que crece el PIB, pero luego en el mediano plazo el PIB regresa a su tasa natural de crecimiento. ¿Por qué? Por el efecto de los precios, por la inflación, ¿no? Entonces los saldos reales regresan a su nivel de equilibrio. Por lo tanto, la política fiscal ni otra política tiene efectos de largo plazo, sino solo son efectos temporales. En definitiva, cuando escuchemos hablar nosotros a los neoliberales, a la Escuela de Chicago, que también tiene un análisis de oferta, cuando escuchemos hablar de los neoclásicos, siempre estamos hablando del mercado, es decir, que el mercado puede autorregularse, puede llevar al equilibrio natural, nos puede llevar a una senda de crecimiento sin necesariamente hay intervención del gobierno. Y yo creo que de los aportes más importantes que el estudio de la oferta nos ha dado es precisamente lo que he mencionado. El tema que nos ha ayudado a comprender la productividad, la tecnología, el capital humano
Perdón, la oferta vista como, como causa del crecimiento económico, ¿sí? Causa permanente. Y yo en esto estoy de acuerdo. La oferta, la producción, en realidad lo que debemos procurar en el largo plazo es que haya un fortalecimiento de estos principales indicadores, ¿no? Que es la inversión, la I+D, la tecnología, el tema del capital humano, los recursos naturales. Esto es producción real. Lo que les comentaba en otro momento, con las reformas que él pide el FMI, lo que nos debe preocupar a nosotros es que cuando haya reformas, veamos que nuestro PIB cae mucho, pero eso es porque no hay producción real, es decir, producción por la oferta, por las empresas, no hay producción, es decir, no hay un aparato productivo en una economía. No es decir, nosotros viviríamos en una ilusión de crecimiento. Cuando hay excesivo gasto público, que no es inversión, porque el gasto público una parte es gasto y otra es inversión, pero si no hay inversión pública, el crecimiento económico puede ser una ilusión, como la ilusión monetaria, ¿no? Por lo tanto, el aporte neoclásico, digamos, lo que nos ayuda a entender el crecimiento económico serían estas características, ¿no? Yo he mezclado muchas cosas y tal vez confunda, pero yo las he puesto porque quisiera que cuando las escuchen al menos nos suene, ¿no? ¿Por qué la economía que estudiamos hoy en día es una economía positiva? La economía que hemos estudiado en toda la carrera es positiva, netamente positiva. Todos los aportes de los libros son desde la economía neoclásica, desde el enfoque de la oferta, ¿sí? Y lo que vemos de política económica ya sería la parte de la demanda desde el enfoque heterodoxo de la economía keynesiana, ¿sí? Un momentito. Perdón. Entonces, básicamente sería esto luego, ¿sí? Es decir, economía neoclásica, mercado, autorregulación, factores de producción. ¿Qué, dentro de los factores de producción, qué incentiva esta inversión, ya sea en tecnología, en inversión, en capital humano, en la productividad? Es la tasa de ahorro. Esta es la principal, digamos, aporte de la escuela neoclásica. Aquí la tasa de ahorro de la inversión es el determinante del crecimiento económico y luego están los otros factores, pero principalmente es el ahorro y la inversión. Es decir, ¿y cómo se logra ahorro e inversión? Algo que no he puesto aquí es el valor, lo que crea valor, valor agregado, ¿no? Y ustedes saben, ¿no? Desde Adam Smith, desde antes, se discute qué es el valor, la teoría del valor. Luego Marx y otros autores hablan de eso, ¿no? Entonces la economía, desde el principio, lo que tiene que contribuir para crecer es el valor agregado, lo que se llama hoy diversificación, manufactura, valor añadido, que no es más que la teoría del valor, es decir, crear valor para poder crear ingresos. Los ingresos, una parte de los ingresos son ahorros y ese ahorro, si se acumula, crea capital, crea inversión, crea tecnología, etcétera. Esa sería la cadena del enfoque neoclásico, ¿no? Ahora, ¿cuál es el fallo del enfoque neoclásico, por decirlo así, ¿no? El fallo viene en sus predicciones, es decir, en la convergencia. ¿Hay convergencia o no? Entonces luego vamos a hablar de la convergencia. Ya sabemos algunas cuestiones de la convergencia. O sea, ¿de qué me sirve saber que muy bien, yo puedo aplicar todas estas políticas, pero qué pasa cuando no funcionan? Es decir, cuando la oferta no lleva a un despegue económico. ¿Qué pasa, no? Entonces ahí vienen los otros autores, los heterodoxos, keynesianos, institucionalistas. Dentro de los keynesianos, los que tomaron aportes, digamos, keynesianos, fueron los autores que hemos estudiado latinoamericanos, que son el análisis de la dependencia y el análisis del centro-periferia, ¿no? Que son aportes interesantes, pero como que hemos visto que en los últimos 40 años han caído en declive, es decir, su estudio ya no es tan importante como cuando fue en su propia época, ¿no? Lo que he dicho antes, ¿de dónde nacen estos enfoques? Desde la Gran Depresión, ¿no? Es decir, la Gran Depresión significó un antes y un después por Keynes, porque Keynes dijo, no, esto el mercado no lo va a arreglar, no vamos a salir de desempleo si no actúa el gobierno, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el objetivo de las políticas keynesianas? Remediar la economía. La economía tenía fallas estructurales, había fallas de mercado que había que intervenir, ¿no? Por lo tanto, el enfoque keynesiano no cree en que el mercado es estable, netamente, no, sino que la economía es estable, sino que la economía
también es intrínsecamente inestable. Por lo tanto, pasamos de dos posiciones totalmente distintas, de una escuela que cree que la economía es estable, que se autorregula, y de una escuela que cree que por naturaleza es inestable. Es decir, los clásicos creen que nosotros siempre estamos en nuestra senda de crecimiento natural y los heterodoxos que nos encontramos en un punto que no es de equilibrio, sobre todo cuando son las depresiones, ¿no? Por lo tanto, si no estamos en equilibrio, ¿cuál es el agente que nos debe llevar al equilibrio? Es decir, nos desplaza o nos mueve, es el gobierno, ¿no? Que sería aquí quien, el agente externo que viene, digamos que es esa palanca o ese regulador que otra vez vuelve al Estado a la senda de crecimiento, ¿sí? Otra de las distinciones ya más formales es que aquí en los modelos neoclásicos siempre la inversión es igual al ahorro, ¿no? Necesariamente debe ser así porque si no, no podríamos, es todo lo que se ahorra se invierte, ¿no? Pero si este ahorro, como vimos en Harrod-Domar, como esta tasa de ahorro no es siempre la de equilibrio, vamos a entrar en una senda de crecimiento o trampa de pobreza, ¿no? Filo de navaja, que lo estudiamos. Entonces, para los keynesianos, esta inversión igual al ahorro no es necesariamente siempre igual. ¿Por qué? Por estas fallas mismo del mercado, ¿no? Porque no hay... luego hablaré de algunos supuestos de la economía neoclásica, y la mayoría de los supuestos son de competencia perfecta, ¿no? Uno de los supuestos, por ejemplo, que es muy difícil mantener, es el de la información perfecta, ¿no? Que hay simetría de información, es decir, tanto la oferta como la demanda, los empresarios como los compradores conocen los costos de producción y por lo tanto el precio es de competencia perfecta. Esto no sucede, la verdad, ¿no? Nosotros no conocemos cuáles son los costos de los bienes que producimos, ¿no? Pero ese es uno de los supuestos de la economía neoclásica. En cambio, aquí en la economía heterodoxa, ellos antes de suponer simetría, suponen asimetría. Es decir, hay condiciones en las que el empresario, no sé, o es difícil conocer toda la información, ¿no? Es un supuesto muy creíble que sea, y que es, ¿no? Probablemente asimétrica la información en el mercado, ¿no? Otra de las cuestiones del enfoque neoclásico es, y lo conocemos todos, el modelo de Hibbs, que lo toma del modelo de Keynes, que es el análisis ISLM, ¿no? Y ese serían las políticas fiscales de expansión, que contribuyen a salir de una recesión, y las políticas monetarias también de expansión, que contribuyen a salir de una recesión, ¿no? Entonces, digamos, como vemos, son dos enfoques totalmente distintos, ¿no? Aunque convergen en un punto. Ya en el método científico, los heterodoxos, como nosotros, utilizan mucho la formalización matemática en el sentido de que usan funciones de producción, funciones de utilidad muy parecidas, ¿sí? Pero bueno, ahí no me voy a meter. Pero bueno, pero al menos en el aspecto teórico, estas serían las principales distinciones. Esto es muy gracioso, a mí me causa mucho, bueno, no gracia, pero sí me parece interesante, ¿no? Que hoy en día mucha gente, si se dan cuenta, ideológicamente están situados más con los neoclásicos y otros más con los keynesianos, ¿no? Yo, en nuestra universidad hay algunos keynesianos que no sé si ustedes los conocen, pero son profesores de ustedes, ¿no? Y hay otros que son más institucionalistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay otros también que son más ambientalistas, ¿no? Que están desde los recursos naturales y no saben que es también un enfoque más neoclásico, ¿no? Y piensan que están más desde el lado de heterodoxo, lado de la demanda, ¿no? Pero bueno, son cosas interesantes, ¿no? También una de las relaciones, una de las cuestiones, por ejemplo, de los recursos naturales, ¿por qué está relacionado con el enfoque neoclásico? Porque si una empresa quiere ser más sustentable, por ejemplo, tiene que innovar, ¿no? ¿En qué cuestiones? En cuestiones de cómo reciclar, cómo desechar, tomar medidas para disminuir sus emisiones de CO2, etcétera. ¿Y dónde saca esos recursos? ¿No? Entonces, esa es la cuestión, crear valor. El ambientalismo, yo les pregunto hoy en día, el ambientalismo, si no fuera beneficioso, no traería renta a las empresas, ¿ustedes creen que se aplicaría? No sé si, bueno, estoy suponiendo algunas cuestiones, ¿no? Pero dicen que hoy en día el desarrollo sustentable es
sustentable, o sea, una empresa que decide adoptar medidas sustentables también tiene mayores rendimientos, ¿no? En sus beneficios, en sus ingresos. ¿Ustedes creen que si fuera lo contrario se aplicarían medidas ambientales? O si no me explico bien, lo puedo repetir, ¿no? Al punto que quiero llegar. Yo sé que ustedes en la primera clase me comentaron que a algunos les gustaba la economía ambiental, ¿no? Que querían estudiar eso. Hay algo que tenemos que no obviar, ¿no? Es decir, si queremos transitar hacia una economía sustentable, ¿no? Lo que se habla de una economía circular incluso, ¿no? Siempre va acompañado de las preferencias también de las personas. Hoy en día, ¿por qué son más rentables una empresa que tiene un enfoque ambiental? Es porque los consumidores también han cambiado sus preferencias y prefieren una empresa que sea sustentablemente más